vomita unas ideas a ras de suelo para que la mediocridad, para que los mediocres lo tomen como la Biblia. Esto lo digo yo comentando lo de los analistas. Bueno, los recursos que se utilizan para manipular van desde la mentira flagrante hasta la simple omisión de información, pasando por las verdades a medias, la propagación de rumores o la desinformación. El uso de técnicas como la descontextualización, la generalización o la desorganización del contenido están a la orden del día. Este es un lugar común, a la orden del día. También se juega con la forma de utilizar el lenguaje y diversas formas de eufemismos. Y aquí pone varios ejemplos que no vienen mucho al caso. La manipulación en México. Los medios de comunicación no son de comunicación, son de adoctrinación o son de... Bueno, lo dejamos en la adoctrinación. Los medios de acondicionamiento social actúan como sistemas de transmisión de mensajes y símbolos para el ciudadano medio. Su función es la de divertir, entretener e informar, esto entre comillas, así como inculcar a los individuos los valores, creencias y códigos de comportamiento que les harán integrarse en las estructuras institucionales de la sociedad. En un mundo en el que la riqueza está concentrada y en el que existen grandes conflictos de interés de clases, el cumplimiento de tal papel requiere una propaganda sistemática. Este es, mis valedores, uno de los papeles principales de la televisión. Que el obrero no se dé cuenta de esa explotación en misericordia que padece por parte de los empleadores, que toda la problemática de esta ciudad, para hablar de aquí de México, le afecta, y afecta por supuesto al pobrerío más que a los ricos. Todo esto es el soma de la novela El Mundo Feliz de Huxley. Es el soma que los mantiene a los mediocres calmados, tranquilos, totalmente descerebrados en muchos sentidos. Todo está bien. Mientras la programación de la tele sea atractiva, me puedo pasar horas sentado a dos nalgas frente a la de plasma. Esto dicen los que de plasma tienen. Yo no tengo televisión. La propaganda actual miente, haciéndose pasar por libertad informativa. Miren ustedes, esto de la libertad de expresión, uno de los embustes mayores que tenemos enfrente, pero nadie, excepto aquí nuestro Domingo 7, lo ha aclarado. Acabamos de tener Lorenzo Meyer, José Woldenberg y varios más, así como un servidor, el despido de la fuente de trabajo, pero no únicamente con la correspondiente compensación. No, a mí me echaron debiéndome varios meses. Por fortuna ya se volvió a emplear Lorenzo Meyer, tenía que ser, ya se empleó José Woldenberg, tenía que ser,
Yo volví a lontanar, volví a la fuente, volví a la raíz. Tenía que ser. Pero libertad de expresión, libertad de expresión. Una de las mentiras mayores que traga la mediocridad. Ah, libertad de expresión. ¿De quién son los medios? ¿Quién paga millones y millones por una televisión, una cámara, una fuente de televisión o de radio o un periódico? Los que tienen mucho, muchísimo dinero. ¿Cuál es su interés? El de clase, el de ellos. No hicieron una estación de tele para el pobrerío. No están locos. Eso viene desde, caramba, desde la Revolución Industrial. Ellos tienen los beneficios económicos como lo primordial. Antes que moral, antes que religión, antes que creencias religiosas, antes que nada, las utilidades. Y si se hizo una estación de radio, de televisión, un periódico, una prensa escrita, va a ser en beneficio o para reflejar los intereses del pobrerío. Ellos tienen miles y miles de empleados. Van a abrir los ojos de los empleados diciendo, de los obreros, de todos ellos los empleados de los obvios empleadores, les van a decir, los estamos explotando a ustedes, exijan, griten, hagan marchitas, mega marchitas. Pues claro que no. Entonces, libertad de expresión hasta que al dueño de la estación de radio, de tele o de prensa escrita les convenga, cuando deja de ser útil o se vuelve muy audaz en sus comentarios, el empleador sencillamente lo hace a un lado. Libertad de expresión. Pero si lo estamos viendo en tantos escritores, comentaristas, que llegado el caso simplemente se les dice, ya no te queremos aquí. Y la libertad de expresión existe, pero aquí ya estamos completos, busca por otro lado. La libertad de expresión, recuerdo con este detalle a un amigo mío, y como era mi amigo, ya murió, como era mi amigo puedo hablar mal de él. Él fue, no digo arrojado, no digo echado, no digo expulsado, lo cesaron en la XX. Los gritos y susurros y patadas y cabeceos y clamores, libertad de expresión. Yo le decía, mira, no entiendes la mecánica de lo que es la cultura política. La teoría política te dice que hasta aquí llegaste en esta emisora, ya no grites, ya no... Bueno, pero hizo hasta una lista de todo lo que se hablaba de él e hizo un libro. ¿De qué sirvió? Y tantos gritos, tantas idas y venidas, tantas vueltas y revueltas, quiero amigo que me diga, ¿son de alguna utilidad? Estos son unos versitos bacarrónicos de una fábula, de Iriarte, de Samaniego, de alguien de ellos. Hasta que en tanto grito, me recuerda a Job, tanto gritó que se le aparece Dios, Elohim, Jehová, Yahvé, y le dice, bueno, ¿cuál es tu problema? Y dice Job, si no te he hecho nada, ¿tú por qué me lo haces a mí? Bueno, le contestó Dios con un sofisma, lo hizo tonto. Y lean el final de Job en la Biblia. Bueno,
Así se puso a grite y grite y grite, mi amigo. ¿Cómo les voy a decir? Eh, ya no vive, ya no, ya está muerto. Yo me voy a, perdón, no me, yo voy a morir, no voy a ausentarme, no los voy a dejar, no vivo ya en un mejor mundo, no, no, simplemente voy a morir. No me voy a morir, como decía Unamuno, yo no me voy a morir, llegará la muerte cuando le dé su gana, yo no le voy a ayudar, no me voy a morir, no fumo, no tomo, etcétera. Entonces no me voy a morir, pero sí voy a morir. Bueno, tanto, tanto gritó mi amigo, que ya se murió, que ya murió, pero además se murió. Estaba enfermo y tomaba 2, 3 copitas, se murió. Que lo escucharon en la presidencia y le dieron un pequeño espacio al mediodía en la radio que absorbe todo o absorbía todo por aquel entonces. Yo a veces iba de su invitado y me decía, mira, esto, y señalaba el periódico del mediodía. Esta es una crítica, esto es un chayo, esto ya señalaba con crayón rojo. Y se ponía a hablar y a veces, pues, intervenía yo, platicábamos, 1 hora o media hora, no me acuerdo, y todo en paz. Logró a base de tantos gritos y susurros tener ese pequeño espacio. Y yo le decía, ¿cuánta libertad tienes si esto te lo regalaron? ¿Cuánta libertad tienes? Yo no sé, pero soy de los primeros que tiene celular y un guardaespaldas, un guarura. Así que mira, me conviene. Bueno, pues allá tú. Ya murió, ya se murió, y así la libertad de expresión. ¿Cuál libertad de expresión? Habla a favor de los grandes capitales representados por esa estación de radio, de tele, por ese periódico, y permanecerás ahí. Nada más ponte en contra y vas para afuera, porque no le conviene al que invirtió millones y millones tener al enemigo en casa, tener al enemigo frente a los micrófonos. Libertad de expresión. No se dejen ustedes engañar tan fácilmente. El idealista, el hombre de ideales, piensa. El mediocre simplemente recibe y acepta toda clase de palabras envenenadas. El sabio duda, el safio, no el sabio, sino el safio, afirma. Entonces, duden ustedes y pregunten, ¿en qué consiste la libertad de expresión? Esa entelequia, esa mentira que nos tragamos todos, bueno, excepto algunos. Un poco más de la música gregoriana, porque para ilustrar un tema tan fúnebre, escogí esta música. Bueno, repito el principio del párrafo. La propaganda actual miente, haciéndose pasar por libertad de información y como independencia mediática. En su investigación, Chomsky afirma que existen diversas estrategias de manipulación mediática que se utilizan actualmente en México y en otros países. La primera es la estrategia de la distracción. Ah, cómo nos dañan con eso. La primera es la estrategia de la distracción, aquella que ejerce un control social
que consiste en desviar la atención del público de los problemas reales e importantes con información sin mayor jerarquía. A esto en comunicación le llamamos cortina de humo. Y se necesita cuando el país no tiene empleos. Dice Peña que 4 millones de empleos, lo que no ha habido en los anteriores sexenios. Y yo pregunto, ¿esos empleos están bien pagados? La compañera Isabel Macías me decía de gente que se acerca a ella para dilucidar problemas distintos de su psique, y una de las amarguras que tienen todos es que están negreados, dice que le dicen, me están negreando en esta de negociación, en esta otra, en la de más allá. Me hacen trabajar mucho más de 10 horas y me pagan a la quincena unos sueldos escalofriantes. Más de 4 millones de empleos. Una trampa verbal descomunal. Bueno, la cortina de humo para cuando el país no tiene empleos. Cuando hay mayores privatizaciones, ya prácticamente en México no hay nada más que privatizar. Cuando suben el costo de la canasta básica, entre otras cosas. Y es que además de todo lo que hacen los políticos, nos enteramos mal o tarde de las nuevas decisiones, como Televisa, que manipula la información a su conveniencia, utilizando a sus líderes de opinión, entre comillas. Sí, ustedes, compañeros, colegas de los micrófonos y las cámaras y los micrófonos, son líderes de opinión. ¿Qué clase de opiniones y qué clase de líderes? ¿Quiénes son, en quiénes influyen ustedes? En los mediocres, en los casi ignorantes, en los que no pueden, no saben pensar, no saben reflexionar, que abren la boca y reciben toda la carga de embustes, de verdades a medias, que son mentiras completas, y se las tragan. Qué gloria, qué honor ser líder de opinión, opiniones aviesas, perversas, nacidas de los grandes dineros que hicieron esa estación de televisión para servicio de ellos. Qué enorme ventaja y gloria para ustedes. Pero bien me decía un caricaturista que ya murió, ay maestro, no friegues, se trata, la vida es corta, y miren que después de 2, 3 meses de habérmelo dicho, murió. La vida es corta, hay que gozarla. Tú acepta el chayo, ¿para qué andas con esas payasadas? Bueno, dijo, la vida es corta, tenemos que vivirla con todas las ventajas que nos ofrece, y a nosotros los periodistas nos ofrece muchas ventajas. Dibujaba para el periódico ¿cómo se llama este periódico? ¿Cómo se llamaba? Ya no existe. Ahora les digo, El Mensajero no, bueno, se murió. No murió, se murió porque además, bueno, tenía algunas manías que destruyen una buena salud. Entonces, los líderes de opinión, ¿en quiénes son líderes de opinión? El Heraldo se llamaba el difunto periódico aquel. Creo que ya resucitó, pero en otro cuerpo, con otro dueño, que en fin, él, el que dibujaba para el Heraldo, ya
es difunto. Entonces, ¿y qué, y qué mejor que tener a la sociedad mexicana comiendo en la palma de la mano de lo que unos pocos digan y afirmen, que cuestionar sin titubear? Miren ustedes lo que nos diferencia de los irracionales es que pensamos, pero sabemos pensar. Como hay aquí un video, a los del video, los del video lo van a ver, a los que no están viendo el video, sino solamente escuchándome, se los voy a describir gráficamente. Miren, un mediocre difícilmente sabe pensar, y dice el filósofo que entre el animal inteligente, como el caballo, el delfín, el elefante, dicen que esos son los inteligentes. Entre el animal inteligente y el mediocre hay 10 centímetros de diferencia. Y entre el mediocre y el hombre de ideales hay 20 centímetros de diferencia. El mediocre está más cerca del caballo, del delfín, del elefante, que del hombre de ideales. Y la diferencia, entre muchas otras, la diferencia primordial es esta, que el hombre de ideales piensa, y eso lo diferencia del irracional. El mediocre no. El mediocre simplemente acepta doctrinas extrañas, envueltas en papel celofán y con estrellitas de ornato, para que parezcan bellas y auténticas. Y es pura manipulación. Y ahí están hablando los mediocres con una familiaridad de Peloton, de fashion. Estoy viendo en una revista que no sé qué negociación de las grandes dice que 10 días de baratas enormes para que se vayan de shopping. ¿En dónde carambas vivimos? ¿En México o en Falfurrias, Texas? Caramba, como si nos trataran tan bien los gringos. Fashion. Si hubiera un espejo, yo les diría, ¿me veo fashion con el gorrito o la traigo chueca? ¿Qué traes chueca? La gorra, la traigo chueca, creo que la traigo bien. Se van de shopping. Caramba. Y voy a decirlo, la revista dominical en México se llama Red Carpet. A ver si torcí la boca lo suficiente para poner Red Carpet. ¿Qué es eso? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y luego alguien me dice, yo soy orgullosamente mexicano. Orgullosamente, porque a mí nunca nadie me pidió que escogiera dónde nacer. No, yo soy mexicano, de acá de este lado, pero orgulloso de serlo, no. Es una fatalidad positiva en muchos sentidos y negativa en otros, como todo es que es relativo. Dialécticamente tiene lo bueno, dialécticamente tiene lo malo, pero no, yo estoy orgulloso de mis acciones, 2 o 3, y me duele ser tan negativo, con acciones tan negativas, 4 o 5 arrobas de ellas. Entonces, hablar pocho en México, en el México que está azotado por Trump, ¿qué se necesita o de qué estamos faltos? Los de fashion y de shopping, les aseguro que son livianitos, tienen algunos
¿qué centímetros? Algunos gramos de menos. Pues yo soy orgullosamente shopping. A propósito, allí donde voy a hacer cardio, abajo del gimnasio hay un restaurante de estos de muy bajo, de medio pelo. Pasé por allí, pues, para salir se pasa por fuerza por ese sitio. Vi el pizarrón en donde había el menú de aquel día. Y habiendo visto muchos días los menús, una sola cosa no cambiaba. Drunks, 50 pesos la copa o algo así. Entonces yo le pregunté a uno de los empleados de aquel sitio, nomás de perverso, les dije, oigan, ¿qué significa drunks? Y adrede lo dije así, ¿qué significa drunks? Hombre, pues bebidas. ¿Y por qué no escriben bebidas? Ah, no somos, ¿cómo se llama? Nachos, Charles, no sé cómo se llama, cheros creo. Pues esos tontos, estos arrancherados aquí, algo así como lo que la hija Paulina, la hija del presidente, la hija, dijo que éramos una bola de, no me acuerdo, pero va por, dígalo, de nacos exactamente, de nacos. Entonces dijo, bebida es de nacos, hay que decir drunks. Ándele pues. Pero además hay otro que empieza con che, algo así. Las privaciones en México son temas delicados, pero que con el paso del tiempo se derivan del constante recordatorio de que si no es así, nos va a ir peor. Ustedes saben todos los beneficios que aseguró Peña íbamos a tener con entregar el petróleo, no Pemex, el petróleo a compañías gringas. Pero decían, fíjense la trampa verbal, de Pemex no se va a enajenar ni un tornillo, ¿cierto? Sí, el problema no era Pemex, el problema era el petróleo, el problema era y es el crudo que se extrae del subsuelo, no los tornillos. Pero como les digo, están tratando con la mediocridad, y la mediocridad lo que sí sabe, porque se lo oyó al perro Bermúdez, que es lo que yo oí hace 1000 años, de comentarios, me dijo una vez con toda iracundia un radio escucha, señor, y yo sentí toda su vanidad, su orgullo, señor, usted de fútbol no sabe nada como yo sí sé. Ájale, usted sí sabe de fútbol. No, pues así me rindo. Yo que voy a ponerme frente a alguien que sí sabe de fútbol. Entonces, y a propósito de la manipulación, voy a hablar de fútbol y les mando una pequeña muestra antes de que entremos al terreno de la manipulación futbolera. ¿Han visto ustedes cuando yo con la compañera voy a desayunar, a comer, bueno, no a desayunar, ya no tengo tiempo, a comer en un restaurante, están en cada uno de los muros
está la de plasma. Y en la de plasma está Joserra u otros grupos de lo mismo hablando de fútbol, hasta peleándose, porque no es cierto que este metió el gol así, y no es cierto que aquel es mejor que... Y miren lo que dijo Maradona, caramba. Y los comensales hasta meten los dedos en la salsa por estar viendo aquello. Y bebiéndose semejantes teorías. Pero el mediocre no sabe ni le importa saber esto. Tienden los comentaristas a acentuar el carácter estético del fútbol. Hablan de estilos y técnicas como hablarían de una escuela pictórica, pero no debemos engañarnos. Tan solo se trata de crear una pseudocultura basada en valores irrisorios para uso de las masas a las que no se les permite tener acceso a la cultura. Simulan estos comentaristas y bien pagados por la empresa, simulan un serio estudio de algo de lo que nada hay que comentar, aparte de algunas elementales reglas de juego. Y entonces los engrandecidos héroes por delegación, o sea, los aficionados, fanáticos que les dicen, metimos ese gol, esto lo juraba la perra brava, nos anotaron en fuera de lugar. Ah, si no hubiéramos fallado ese gol cantado, es que tuvimos mala suerte. Y estos son ovachones a los 40, 45 años de edad y no pueden correr. Bueno, no han pisado nunca una cancha de fútbol, pero metimos, evitamos. Fue el árbitro vendido. Héroes, héroes, por delegación. El héroe está en la cancha. Héroe entre comillas, está en la cancha. Pero yo, el mediocre, el aficionado, puse todo mi orgullo en las zancas de ese alquilón que gana en un mes lo que yo no en años. Bueno, pero él metió el gol, lo metimos. Héroe por delegación. ¡Qué vergüenza! En fin, voy a terminar temprano de los comentarios porque seguiré, como dice el Jerásimo, el licenciado Jerásimo, mi consanguíneo, es licenciado del revolucionario INS. Es un borracho perdido que ahora, cuando perdió, entre comillas, él, la sede de Los Pinos, ya no tiene día que no esté totalmente ebrio. Bueno, pues él tiene este dicho, en lugar del lugar común de los mediocres, échale ganas para salir adelante, él dice, seguiremos continuando. Entonces ya seguiré con el tema, porque falta muchísimo. La televisión emotiva, la televisión educativa, la televisión deportiva, la televisión informativa, a base de pura manipulación. Por ahora, si ustedes quieren, si tienen dos propósitos. Primero, entender algo de la política actual, los invito a nuestro taller de teoría política, los sábados,
de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Si vienen en Metrobús, se bajan en Estación Olivos, caminan hacia Revolución, un par de cuadras largas encontrarán un parquecito y en uno de los flancos del parque está el Juglar. Ahora que si vienen en metro, se bajan en la estación última, que es Barranca del Muerto, y a hacer pierna 2, 3 cuadras larguísimas y a llegar con la adrenalina a flor de piel al taller de teoría política, sábados 11, 13 horas. Eso si quieren saber de política y no andar guiándose en la manipulación de los medios. Pero si quieren ir saliendo de la asquerosa mediocridad, domingo al rato, 1 a 2 y fracción de la tarde, taller de lectura. Allí no vamos a escuchar reglas, yo no voy a decir reglas ni nada, vamos a sentir, vamos a convertir cada sesión, cada emisión de nuestro taller de lectura en una vivencia que nos abra la vida interior, nos afine la sensibilidad, nos robustezca la imaginación. Ahí vamos saliendo de la mediocridad. Queda dicho. Y ahora todos los mensajes de ustedes. Por ejemplo, Juan Camacho, de San Juan del Río, Querétaro. Ya saben ustedes, me dicen que soy arriero porque uso mi tapío. Mentira, no soy arriero, soy puro San Juan del Río. Ay, así va. Don Tomás, ¿qué hacer para que vuelvan pensamiento e ideas de hoy, palabras sin reposo y paliques y cabeceos? Saludos afectuosos desde tierras queretanas, donde viví, compañeros, durante mucho tiempo. Allí estuve en el seminario y después de ayudante de mecánico, en fin, Querétaro, conocía yo Querétaro de principio a fin. Ahora ya no voy para allá. Ahora, no depende de mí que vuelvan estos programas. Bueno, yo diría que vuelvan tan solo una vez, pero que vuelvan. Qué sangrón soy. Mariano Herrera, los mediocres de los medios de comunicación dicen ¡guau! Y celebran su Halloween. Rumbo a casa, a la mano derecha en el periférico, hay una negociación pintarrajeada de morado con un chorro de figuras alusivas y dice todo para su Halloween. Y el guau, les digo a ustedes que tanto nos han manipulado los del norte que hasta nos enseñaron a ladrar. ¡Guau! Y si estoy muy asombrado, digo ¡guau, guau! Y si realmente me apabulló la noticia, ¡guau, guau, guau! Y me sale bien. Jorge Morán Guzmán, el programa Buenos Días manipula a la gente en el buen y en el mal sentido. Todo manipula a la gente, para bien o para mal, todo. Alberto Mejía Aguilera, hoy Francisco el Papa va a canonizar a Monseñor Romero, pero no se trata de canonizar, ya a ser santos, todos somos santos muertos, y las palabras que más me
impactan de él son la gloria de Dios es que el pobre viva. Mire, es el hombre que más admiro dentro de la cúpula de la religión, porque él era arzobispo de San Salvador en El Salvador. Un hombre grande, grande, un héroe civil, todo tiene, y lo de menos es que sea santo o no. Es Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de El Salvador. Miren, esto que estoy diciendo está manipulando conciencias, intento de que sea en provecho de ustedes. Manipular es manejar con las manos, pero eso es una simple forma de hablar. Manipular, manejar. El que trabaja, el relojero, el cortador de zapatos, manipulan. Se trata de que sea para bien o para mal. Un maestro de escuela manipula, pero lo hace para bien si es que es un buen maestro. Pedro Mireles, Televisa ya no es la encargada de la educación a través de los medios de comunicación. Qué curioso, todos dicen de comunicación. Ha sido desplazado por las redes sociales y YouTube. Si quiere darles rating, ándele rating, póngase a ver la televisión. Rating. Pues yo nomás sé de nivel de audiencia. ¿O quiere que yo diga rating también? Carlos Mendoza, yo no veo televisión ni tengo televisión. Lo que proyectan no vale la pena. En vez de informar, desinforman. Mejor leo, aunque sea un libro viejo. Pues el libro no tiene edad. Saludos al valedor. El libro no tiene edad. Había un comentarista cuando yo hacía televisión muy seguido, no sé cómo se llamaba, y escribía en TV Notas. Y alguna vez criticó mucho la programación de la televisión los sábados y dijo: busco un buen programa y no lo encuentro. ¿Y qué me queda por hacer? Agarrar mi librito y ponerme a leer. ¡Ájale! Ingeniero Andrés Fuentes, egresado de la vocacional, soy testigo del conflicto que se originó en 1968, desde el 23 de julio de 1968, cuando se inició el pleito entre alumnos de la Isaac Ochoa Terena. Aquí está un error, señor, luego le digo. Y la vocacional 5, la forma en que los granaderos agredieron a alumnos y maestros, ataque a otra escuela ajena del conflicto, hasta el 2 de octubre. Si desea tener información, no deseo tener información, ingeniero Andrés Fuentes. Tengo un maestro muy inteligente y culto, que me habla de ese movimiento desde más o menos 1945 en la UNAM. El desarrollo del movimiento del 68, que ahí está cómo nos manipulan. Se inició con un bazucazo y que, no, esa es mentira. La Biblia del 68, la noche de Tlatelolco, mentira. Todos estos son embustes. Si quieren saber lo que es el 68, estudienlo. El 2 de octubre fue la matanza. El 2 de octubre fue la masacre. El 2 de octubre en la tarde y en la noche. Pero vino desde mucho antes y tuvo mucho después resultados de todo tipo. Así que no, señor ingeniero, no le voy a hablar para que me diga que el 68 es un día, unas horas, para nada. Sofía González
dígame, ¿estoy en lo cierto que quedó nuevamente el PRI o el PRI antiguo? Aquí le traemos, señor Mojarro, aquí le tiramos, señor Mojarro, deme una lucecita de lo que hoy es diferente. Aquí lo timamos, lo tiramos. De todas maneras se oye feo. Aquí pues quién sabe. Mire usted, no le interesó la manipulación. Ramón Valdés de Hermosillo, Sonora, nos hemos dejado engañar al hacernos creer que libertad de expresión equivale a decir cualquier estupidez de manera irresponsable. Para que haya libertad de expresión debe haber información y reflexión. No, eso nada más. Mire, Ramón Valdés, debe haber información y reflexión que cuadre, que convenga a los dueños de la estación de tele, de radio o del periódico. No solamente debe haber información y reflexión, debe convenir a los dueños. Ernestina Luna, a ver si lo leo. No, Ernesto. Aquí sonso. Bueno, no me regañes tampoco. Bueno, Ernesto Luna de San Diego, California. Sepan, no, Jean-Paul Sartre decía, todos somos responsables de todo, de todos y por todo. A ver, ahora lo voy a decir de nuevo. Sartre decía, todos somos responsables de todo, de todos y por todo. Perfecto. Y eso deviene de la conciencia. Coincido con usted cuando dice, decir, de la mediocridad. Sin embargo, más que mediocridad es nuestro terrible ahorita voy a preguntar, a ver qué dice aquí, pues aún seguimos siendo animales que vivimos con hordas y manadas. Pues esto es cierto, lea a Fromm con aquello del rebaño, no solo Fromm, también Chomsky. Chomsky le llama el rebaño de perplejos y simplemente le llama el rebaño. Fromm, acerca de que el mediocre vive en rebaño, se protege con el rebaño, adopta las reglas de conducta, la tabla de valores del rebaño sin cuestionarlas. Cuestionar es poner en entredicho. No es preguntar como dicen los ignorantes. Sin cuestionar esas reglas, esa tabla de valores, y es mucho más que eso la teoría, pero por lo pronto sí, el rebaño. Es difícil desprenderse del rebaño. Cuando se logra, se es hombre de ideales. Cuando no, se es mediocre. Entonces vivimos en hordas y manadas, pues gustamos de seguir modas y reproducir y reproducirnos con preconcepciones culturales cuando como casamos, tener hijos y crear riquezas. Solamente la conciencia total, no la conciencia social, nos puede hacer autocríticos y ser verdaderamente conscientes y no receptivos. Más o menos lo leí. Sí, Claudio
de Álvarez. Maestro, me gustaría que hablara más del daño que tanto me ha causado el presidente Peña Nieto en todo su sexenio y de la enfermedad terminal de Carlos Slim. Ay, 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 ay. ¿Cree usted, aquí sigue, profundizara más en cómo hacer una unión? ¿Cree usted, compañero Claudio Álvarez, que voy a ponerme aquí ante este micrófono de nuestra Radio UNAM a hablar de enfermedades terminales? ¿De quién? ¿De cómo? ¿De qué sucede? Manuel Murguía de Iztapalapa, señor valedor, ¿qué puede comentar sobre el vacío de poder que hay en México? No le importó la manipulación y de los hechos dolosos y sangrientos del 3 de septiembre en Rectoría, en donde priistas, panistas y perredistas que han golpeado a la universidad. Pues todos tienen sus intereses. ¿Cuándo carambas voy a atinarle a algo que realmente pueda con el tema convencerlos y en el buen sentido manipular conciencias, abrir mentes? Si están tan, ¿cómo se dicen los toros bravos, los toros de Lidia? Gazapean y están, ¿cómo se dice? A estar distraídos. No recuerdo, que están viendo para un lado y otro, no tienen fijeza en la pañosa, en el paño rojo. Pero caramba, lo que menos puedo yo imaginar que hable de enfermedad terminal de algún personaje, caramba. Pues bueno, ustedes son los que hablan, ustedes son los que expresan sus opiniones, pero créanme que sí, créanme que traigo temas que me parecen profundos, interesantes. Allí tiene la enfermedad terminal allí tiene cómo se bebió información de la tele, de la radio, de los periódicos, se bebió esa información y lo hicieron creer que eso era importante para nosotros. Allí tienen la manipulación, pero me dicen que me calle y debo obedecer. Mis valedores, esto fue todo por hoy y no me queda más que agradecer, pero de veras, a Crescencio Suárez en el control técnico, Juan Carlos Osornio en continuidad, Arturo Flores en metadatos, ¿verdad que así se dice? Le atiné, y grabó este video, y Abraham, sí, el video fue de David Cruz, y también algunos mensajes, la mayoría, y nos ayudó Abraham Velázquez. Abraham Velázquez llegó a ayudarnos, y ahora ya se fue David. Daniel Cruz. Dije David, deme un sope. O sape se dice, no sope. Pues prefiero el sope que el sape. Y ahora está Abraham moviendo de tal manera este video que voy a salir más guapo que Brad Pitt. Yo no sé quién sea Brad Pitt, pero tenía una ex compañera, murió hace poco, que decía que ojalá que me pareciera a Brad Pitt. Bueno, con un poco de buena voluntad a lo mejor me parezco. Bueno, perdonen tanta tontería, y mis valedores, a salir de la mediocridad. ¡Ánimo!